Muy bien, buenos días. Vamos a ir empezando. Y deberían poder ver mi pantalla en estos momentos. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio al mismo tiempo que vamos observando cómo darle formato a nuestras variables. Entonces, bueno, aquí ya lo tengo pegado. Esto es lo que les mandé al grupo de Telegram hace poco. Tenemos la determinación de un estado de salida de este fluido refrigerante 134A, una válvula. Dice que circulamos R134A a través de una tubería con una velocidad de 15 metros por segundo, se expande en una válvula a una temperatura de 50 Celsius y presión de 700 kilopascales para salir con una presión de 300 kilopascales. Nos da el área transversal de la tubería y que es la misma a la entrada y la salida y que determinemos la temperatura y la velocidad de salida del fluido. Entonces, primeramente, esto lo voy a comentar porque no forma parte, o sea, no es código. Clic derecho y podemos darle comment con comillas o con corchetes. Y empecemos entonces. Datos pondría como resuelvo un ejercicio de termodinámica particular. Y ahora, ¿qué datos tengo? Tengo temperatura 1 por si algo. Bueno, antes de eso, siempre al inicio de un nuevo documento de ese, verifiquen sus unidades. Recordemos que está aquí en esta opción, preferencias. Y bueno, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, en este caso tengo sistema internacional ya establecido. Voy a querer dejar la temperatura en Celsius, una base másica para las propiedades específicas y en kilopascales está bien. La presión, kilojoules también está bien, etcétera. Entonces, ¿qué datos tengo? Voy a poner aquí de nuevo P1, que son 50 Celsius. Una vez más, repasando lo de la clase pasada. Si yo pongo estos brackets, aquí adentro puedo poner las unidades. Cuando estoy definiendo así valores numéricos para una variable. Me dice que la velocidad 1, la voy a poner de esta forma, es 15 metros por segundo. Y la presión 1 es igual a 700 kilopascales. ¿Qué más tengo? Me dice la presión de salida, que son 300 kilopascales. Y el área, pongámosle 1, que sería la entrada. El estado 1 va a ser la entrada a la válvula. Y el estado 2, pongámosle que va a ser a la salida. Eso es lo que nos andan pidiendo. Entonces, en primer lugar, aquí yo tengo a 1 definido de esta manera. Yo puedo venir y definir a 2 de esta manera, haciendo referencia a otra variable. No hay ningún problema con eso. Entonces, esto nada más es los datos. Y bueno, aquí hacen falta las unidades para A2. Si yo quisiera ponerlas así, imagino que no me va a tirar un error. Correcto, una vez más, solo le puedo poner variables a un valor numérico aquí. Entonces, vamos a ver después lo de las unidades. Y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo quedaría
Vaya, el balance de energía. Vamos a ir planteando. Siempre tengo energía que entra menos energía que sale. Es igual, en este caso, a cero, porque es un sistema abierto y también no tengo acumulación de la energía en el sistema, en esta válvula. ¿Cómo quedaría entonces? Nadie. ¿Siguen viendo capítulo 4 o ya empezaron el 5? Ya estamos con el 5. Ah, bueno. Me imagino que solo han visto, bueno, han visto poco del 5. ¿Ya han hecho algún balance de ese capítulo o todavía no? Sinceramente. En la clase anterior hicimos un balance. Ajá. Entonces les pregunto, ¿cómo quedaría el balance? O sea, ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? Vayamos identificándolo. Vayamos descartando. Energía interna, ¿va a cambiar, sí o no? No, porque como es un sistema abierto, lo que hay es un cambio de entalpía, ¿verdad? Si Correcto, no un me cambio de equivoco. entalpía. Sí, un cambio de entalpía va a haber, un delta H, pero recordemos que implícitamente sí podría cambiar la energía interna. Porque ¿qué es H? Bueno, ver la El mala calor presión. absorbido a presión Sí, constante. entonces generalmente a H también se le dice energía de, bueno, es energía de flujo Sí. o algo así. Entonces vamos a tener un H1, un H2. Obviamente va a tener un H1 que entra. ¿Y qué más está entrando? ¿Será que considero energía, otro tipo de energías? Además de esta energía por el movimiento o el flujo que es la entropía. Hay energía cinética y Ajá. energía potencial, ¿verdad? Pero como no está está en reposo el sistema, entonces la potencial es descartable. Sí, la potencial es descartable, no tengo una diferencia de altura. Si el área transversal de entrada es igual al área transversal de salida, la energía cinética del fluido no va a cambiar, entonces también es despreciable porque se hace cero, siempre y cuando sea un flujo constante o estable. Correcto, pero bueno, ahí observemos algo. El ejercicio nos está pidiendo la velocidad de salida del fluido. Vamos a dejar entonces solamente esto, entra menos sale y esto igual a cero. Pero para algo nos están pidiendo la velocidad y también esta velocidad 1 aquí. Ya vamos a ver cómo sacarlo. Entonces, en primer lugar, tengo que sacar la entalpía 1. Y la entalpía 1, pues ya lo ejemplifiqué en la clase pasada. Simplemente venir aquí y buscar las propiedades termofísicas, la función correspondiente, en este caso en entalpía. Y busquemos R134A.
Entonces, ¿con qué propiedades lo sacamos? Podríamos sacarla con temperatura 1 y presión 1. Entonces, nada más, se lo voy a modificar aquí y voy a pegar esto. Entonces, ahí tengo la entalpía 1, que me dice que es 288.5. Vamos a ver en qué estado está a estas condiciones. También tengo una función aquí, se llama phase o fase, que me indica entonces en qué, bueno, aquí la fase no sería, porque solo me va a indicar sólido, líquido o gaseoso. Vamos a ver qué pasa si yo le doy phase. 1091 dice, está raro. Pensé que me iba a tirar algún texto. Bien que yo puedo utilizar la documentación de ayuda de ES para orientarme. Vamos a ver qué significa esa función llamada phase. Estamos termofísica, vamos a ver para qué se utiliza phase. Me dice retorna una cadena de texto que indica la fase del estado. Debería darnos esto, miren, supercrítico, sobrecalentado, saturado, líquido, sólido, gas ideal, líquido incompresible o sólido incompresible. Entonces, aquí nos da un ejemplo de cómo utilizarla. No sé por qué no me dio un valor aquí textual, sino que me dio este 1091. Pero bueno, esa entalpía 1 da 288.5. No sé si alguien tendrá a la mano el libro y confirme ahí este valor. Muy bien, tal vez si lo pongo de esta manera. Bueno, sí. Eh, Miren que ahora me da algo en texto. Como lo hice, simplemente aquí cambié. Bueno, aquí le puse este nombre, pero le puse este operador, un signo de dólar. ¿Y por qué lo puse? Básicamente este operador me permite definir variables textuales. O sea, aquí pongo algún nombre de la variable y al final le pongo este operador. Entonces, el resultado de esa variable no va a ser un número, sino que va a ser texto. Entonces, ese 1091 que me dio puede ser algún código que corresponde a el estado.
de este compuesto, este fluido, a estas condiciones, temperatura 1 y presión 1. Como pueden ver, aquí lo tengo como superheated, es decir, está sobrecalentado, vapor sobrecalentado. Estoy afuera de la campana, a la derecha. ¿Se entiendes aquí? ¿O le gustaría que repita? Puede repetir, ingeniero. Sí, está bien. Lo que les decía, yo utilizo esta función face. Vamos a dejarlo como estaba. Yo tengo esta línea originalmente. Estado 1 es igual y utilizo la función face que recibe tres argumentos. Recibe el nombre de la sustancia, recibe dos propiedades, porque sabemos que dos propiedades definen un estado. Entonces en este caso yo le introduje temperatura 1 y presión 1, pero cuando yo le doy aquí a solve, el resultado de la variable estado 1 es 1091. Entonces eso no me dice nada. Yo ya vi la documentación de ayuda. Miren que aquí está en help. Y aquí está el help index, donde yo puedo entonces buscar todas las funciones que incluye el programa para saber cómo se usan. En este caso, yo no sabía muy bien de esta función llamada face y por qué me daba ese 1090 si se supone que me puede dar estos argumentos de aquí. Miren, me puede dar supercritical, superheated, saturated, etc. Entonces, aquí no me lo dice, pero me dice esto. Notar que el resultado de la función tiene que ser asignado a una variable de texto. Esta string variable quiere decir que es una variable cadena de texto que se identifica con el carácter del símbolo de dólar al final de su nombre. Entonces yo no había notado esto, pero miren que están los ejemplos. ¿Cómo se llama mi variable? Estado 1. No le incluye este operador, que este operador es para almacenar variables de texto. Tenemos muchos datos aquí en ES, pero vamos a poner entonces aquí el dólar al final. Y entonces ya el resultado de esta función me lo va a almacenar no como un número, sino como un texto. Entonces le damos solve de nuevo. Y ahora sí me dice estado 1, superheated, sobrecalentado. Ahora sí, ¿se entiende mejor? Sí, ingeniero. Sí, me leo. Muy bien. Vamos a hacer el comentario aquí también. Bueno, lo voy a poner mejor así en corchetes, cómo definir variables de cadena texto. Entonces voy a poner un nombre de alguna variable, un dólar. Y luego aquí va a ser el valor o la función que utilice para calcular ese valor. Entonces ya tenemos entalpía 1. Entalpía 2. ¿Será que la puedo sacar? Digan ustedes. Creo que no, porque solo tenemos una propiedad, que es la presión. Correcto. Ahora, ¿cómo sacamos entonces esa otra propiedad? O bueno, les pregunto tal vez, ¿qué harían ustedes en papel para resolver eso de la presión 2? O sea, el estado 2.
Bueno, algo interesante también es que yo podría hacer lo siguiente. Digamos que voy a crear una variable de cadena de texto. Vamos a ponerle fluido de trabajo. Entonces, si es variable de texto, tengo que añadir el signo de dólar al final. Vamos a decir que es igual a R134A. Si yo hago esto, o fluido nada más le vamos a poner para que no esté tan largo el nombre. Si yo hago esto, entonces yo puedo sustituir este fluido dólar en cualquier lugar donde yo esté utilizando esta sustancia como argumento para una función. Observen que da lo mismo. Bueno, aquí me imagino que es entonces con comillas simples. Sí, eso era lo único. Con comillas simples. Bueno, deberíamos recordarlo. Cuando queramos definir una variable de texto, se define con comillas simples. Las comillas dobles las voy a dejar para esto, que está en azul, para los comentarios. Bueno, y dio lo mismo. Aquí lo único es que tengo esta variable llamada fluido con este valor, R134A. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de hacer esto? Definir el nombre de la sustancia aquí. Que si yo quiero tal vez comparar los cálculos, los mismos cálculos con otra sustancia, yo podría venir solo aquí cambiar el nombre de la sustancia y automáticamente si vuelvo a darle solve, tengo otros valores. Miren, ahora tengo una entalpía 1 de 209.9 que corresponde, se supone que correspondería a la del agua a estas condiciones de 700 kilopascales y 50 Celsius. Entonces, esto podría incluso servirme para no estar ahí cuando vengo aquí a las propiedades termofísicas, a estar pues buscando mi fluido aquí, sino que aquí solo lo busco una vez, miren, para asegurarme cómo es el nombre. Incluso lo podría copiar de aquí y ponerlo en una variable. Entonces aquí yo simplifico eso, de estar buscando el fluido, definiéndolo en una variable. ¿Se entiende esa parte? Sí. Muy bien. Entonces ahí estamos con lo que es entalpía 1, la entalpía 2 hace falta para completar el balance. Bueno, no hace falta. Tenemos un término. ¿Qué pasa con el otro? Básicamente estamos diciendo esto. O sea, estamos despejando pura matemática. H2 sería igual a H1. ¿Esperaban esto ustedes, que fuera tan sencillo el balance? Muy bien. Si hago esto, vamos a ir poniéndole unidades a esto. Voy a poner apply, ok, recordemos todo lo que hemos visto hasta ahora, que es poco. ¿Cómo cambio las unidades de una variable? Vengo aquí a la ventana de información de variable, donde tengo el listado de todas mis variables, y pues las variables que no tienen units, se las voy poniendo. En este caso, H1 y H2 tienen las mismas unidades, y todo lo demás está bien. Cuando ya tengamos configuradas las variables, le damos aquí en Apply, y luego OK. Y
Ahora yo tengo H2 igual a H1, porque tengo este balance, nada más es bien sencillo. Simplemente H1 menos H2 es igual a 0, H1 igual a H2. Aquí ya lo tengo definido. Y ahora me piden la temperatura 2. Entonces la temperatura 2 sería fácil de encontrar. ¿Por qué? Ya tengo dos propiedades. Tengo la presión 2, que es 300, y tengo la entalpía 2. Entonces simplemente nos vamos aquí otra vez a Thermophysical y buscamos Temperature. Y configurémosla para presión y entalpía. Entonces esto va a ser H2 y H2. Le damos Paste. Bueno, aquí me equivoqué de sustancia, pero igual, miren, la ventaja de poner simplemente fluido es una variable de texto. Vamos a ver, le damos Solve. Y me dice que la temperatura 2 es 42.74. Vamos a ponerle unidades aquí. Celsius. Apply. Ok. Y por curiosidad también quiero saber en qué estado terminó. Entonces vamos a poner temperatura 2, presión 2. Y esta va a ser estado 2. Y me dice que terminó sobrecalentado también. Vamos a después hacer el diagrama. A ver qué nos tira. No sé si alguien tiene el CENG en la mano. Que compruebe ahí si realmente está sobrecalentado con estos datos. Con 42.74 y bueno, podría agarrar 300 kilopascales o la entalpía 2, que es la misma que la entalpía 1. Entonces, en papel, ¿cómo sería esto? Simplemente yo, con mis datos, estos dos, temperatura y presión, me voy a la tabla. Creo que tengo el Cengel por aquí en algún lado. Bueno, no lo tengo aquí. Vamos a ver en este. Muy bien, R134A está en la tabla, se supone. Tabla 11. Pero me dice que no está saturado. En el estado 1 está sobrecalentado. 50 Celsius me dice y 700 kilopascales. Setecientos kilopascales son 0.7 megapascales. Y aquí tengo el dato a 50. 288.54 la entalpía. Entonces sí, ustedes pueden hacer eso en papel, venir aquí, sacar esta entalpía y luego como el balanzamos, ¿verdad? Que era H1 menos H2 igual a 0. Entonces, no hay problema. H1 igual a H2. Yo puedo venir entonces y buscar H2 y presión 2. Presión 2
es 300 kilopascales. Primero miramos la tabla de saturación, a ver. 2 kilopascales está y esta, pero aquí me doy cuenta que la entalpía de saturación no es 288,54, está arriba, entonces sigo buscando en la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces, 0.3 megapascales sería 300 kilopascales. Tengo esta tablita a 0.28 megapascales y esta tablita a 0.32. Entonces me hubiera tocado interpolar entre esas dos tablas. Y vamos a ver 288,5, qué valor cae aquí. 288 estaría entre 40 y 50 Celsius. Entonces tengo que hacer interpolación doble. Interpolar para 288,5, aquí entre 40 y 50, y aquí también entre 40 y 50. Y luego interpolar para la presión entre 0.28 y 0.32, porque mi valor es 0.3 megapascal. Entonces, obviamente, esas interpolaciones son un poco tediosas. Entonces, aquí vemos la ventaja de utilizar un software como ES. Y ya tengo entonces las funciones incorporadas, entre otras cosas. ¿Y cómo, dirán ustedes, cómo 700 kilopascales y 50 Celsius es que es sobrecalentado? Pues lo mismo, pues estamos en la tabla de saturación primero. 50 Celsius, vamos a ver, en la tabla de temperatura. No, en la tabla de presión, 700 kilopascales corresponde entre 26 y 28 Celsius. ¿Y cuál es la temperatura 1? 50 Celsius, entonces estoy arriba de mi saturación, entonces por lo tanto estoy sobrecalentado. Como les digo, este es el razonamiento en papel que ustedes ya conocen. Pero miren, con este S se evitaron hacer una interpolación doble entre dos tablas, bueno, entre filas y columnas sería. Sería interesante porque ES también tiene la capacidad de interpolar, ya sea para una variable o una interpolación doble en dos variables. Pero esas funciones las voy a enseñar más adelante. Entonces, aquí la función phase lo que hace simplemente es comprobar el estado. Entonces, simplemente sigo sobrecalentado, pero se expandió este vapor sobrecalentado. Entonces, ahí tengo ya la respuesta del inciso A, que sería determine la temperatura de salida. Pero, ¿qué pasa con la velocidad de salida del fluido? ¿Qué se les ocurre? Lo escucho. ¿Cómo podríamos sacar la velocidad 2? ¿Habrá alguna ecuación que me pueda ayudar? Que se acuerden de fluidos o de alguna otra clase. Como dice, ingeniero, disculpe. ¿Que cómo sacamos la presión 2? ¿Será que habrá alguna ecuación que ustedes se acuerden de clases anteriores que funcione? O sea, para sacar la velocidad 2 a partir de estos datos, velocidad 1, por ejemplo. O, obviamente, también utilizar el principio de conservación de energía. Roberto, ¿va a decir algo? Creo que tiene su micrófono encendido. Sí, bueno, es que solo me ocurre dos. Es con fluidos, pero es que no sé si se ve bien, ingeniero, la verdad. Para Dígalo. sacar presión, se puede utilizar Bernoulli. Correcto. Esa es la respuesta correcta.
¿Recuerdan la ecuación de continuidad? La del caudal. ¿Sí? Sí, que el caudal inicial es igual al caudal final. Planteémosla. Ecuación de continuidad. Entonces tendría un caudal 1, lo voy a representar por Q igual a caudal 2. ¿Y cómo puedo representar el caudal? ¿Qué unidades tiene el caudal? Podría ser Eh, metro cúbico por velocidad segundo. por área. Ajá, correcto. Velocidad por área. Ah, bueno, sí, velocidad por área. Velocidad 2, área 2. O sea, tiene unidades de volumen sobre tiempo. Vayamos un poco más allá. Porque si yo lo hago así, ¿qué pasa con estas áreas? Son iguales. Entonces, velocidad 1 igual a velocidad 2. ¿Será que esto es correcto? O sea, matemáticamente es correcto, pero ¿qué pensarían ustedes? Estoy en una válvula. Estoy expandiendo este gas. ¿Han visto ustedes qué pasa cuando abren una válvula de algún tanque o recipiente presurizado? ¿Qué pasa con el fluido? Parece que quiere salir desesperadamente, ¿cierto? O cuando aprietan la válvula de un aerosol. ¿Cómo sale el aerosol? Sale presurizado, ¿verdad? Pensemos, Sí, pensemos en velocidad entonces. Las moléculas adentro del aerosol podríamos decir que están un poco más estables, ¿verdad? O sea, están no inmóviles, obviamente, pero están ahí, estacionarias. O sea, solo están colisiones ahí adentro de la lata. Pero al momento de yo presionar esa válvula del atomizador, salen de manera rápida. O sea, ¿ven lo que quiero decir? ¿Será que realmente sale a la misma velocidad de este fluido? Sabiendo que estaba a 700 kilopascales y reduje la presión a 300. O sea, eso salió presurizado, ¿verdad? Ah, creo que se cortó mi pantalla. No la ven, ¿verdad? no, no No, se me... No. Voy a volver a compartir. Vaya, aquí tenemos la ecuación de continuidad. Imagínense que tenemos algo así. O sea, velocidad, ¿cómo la puedo plantear? Metros por segundo. ¿Será que puedo plantear esto? ¿Será flujo másico por volumen específico entre áreas? O sea, las unidades están ahí, pues. Cancelo los kilogramos, metro cuadrado, metro cúbico se divide entre metro cuadrado, da metro lineal, y entre segundo, pues daría una velocidad. Entonces, esto está correcto. Claro que sí. Pero como les digo, velocidad 1 no puede ser igual a velocidad 2. Aquí lo estoy demostrando. ¿Qué pasa? Aquí lo estoy demostrando como a nivel molecular, por decirlo así. El flujo másico sí va a ser el mismo, solo tengo una entrada y una salida. Es más, hasta es redundante venir aquí y plantear balance de materia, porque yo ya sé, materia que entra o masa que entra menos masa que sale, igual a cero porque no presenta una acumulación,
en estado estacionario. Y bueno, yo solo tengo un M1 menos un M2 igual a 0 y M1 igual a M2. Pero miren, yo aquí tengo volumen específico. Y el volumen específico es igual en el estado 1 y en el estado 2, ¿sí o no? No, no es igual. ¿Verdad que no son iguales? No, Entonces, si no son iguales, por lo tanto, esta velocidad 1 no puede ser igual a la velocidad 2. ¿Lo ven? ¿O no lo ven todavía? sí. Bueno, al menos a mí me queda claro. Creo que alguien más estaba hablando, pero al mismo tiempo, vuelva a repetir lo que dijo, por favor. Quien no sea Roberto, creo que estaba hablando Roberto, pero alguien más escuchó ahí otra voz. O está de acuerdo también con Roberto, ¿le entiende? A lo que estoy tratando de decir. Obviamente, este es un comentario, nada más. Entonces yo tendría algo así, miren, yo tengo, al final sustituyo velocidad por esto, cancelo las áreas, porque igual son el mismo valor. Cancelaría el flujo másico también, porque es el mismo valor, pero este de aquí no es velocidad, es volumen específico, y volumen específico es distinto de volumen específico 2. Entonces vamos a sacarlos. Vamos a sacar un B1. Vamos a sacar bueno, primero un B1. Y aquí vamos a buscar entonces la función volume para T1 y P1. Dice sulfuro de hidrógeno. No hay problema. Simplemente como yo ya la tengo definida como una variable de cadena de texto, tengo fluido con signo de dólar. Para el estado 2 puede ser igual. Temperatura 2 y presión 2. Vamos a ver primero cuánto nos dan estos valores. Aquí le voy a cambiar, esto es volumen 2 específico. Y vamos a cambiarles unidades, ya de un solo. Las unidades serían metro cúbico sobre kilogramo, porque yo tengo especificado que quiero una base másica para las propiedades específicas. Es decir, las que dependen de la cantidad de masa. Como podemos ver, no son iguales. Obviamente, estados diferentes. Tal vez alguien que sea observador notó lo siguiente, o bueno, lo voy a explicar. El balance es este y yo saqué temperatura 2 con estas dos propiedades, compresión 2 y entalpía 2. Entonces yo podría hacer lo mismo aquí, porque temperatura 2 es una variable definida. ¿Qué tal si no tuviera temperatura 2? Bueno, sí la tengo, pero, o sea, ¿será que me da lo mismo si aquí en vez de temperatura 2 hubiera puesto H2? Observemos qué pasa. Es el mismo valor, creo que me da esto, 0.08148. Regresemos a T2 y resolvamos. Sí, miren, da el mismo valor. No hay diferencia. ¿Y por qué no? Porque el estado 2 obedece a un conjunto único de puntos en el diagrama ese de la campana. Es decir,
Si es un diagrama PV, por ejemplo, presión-volumen, yo voy a tener un punto, presión 2, volumen 2, y que le corresponde un valor único de H2 y un valor único de temperatura 2, un valor único de entropía 2, etc. Y bueno, así es en este caso porque el fluido está sobrecalentado. Si fuera saturado se complica ya la cosa, ¿verdad? Porque podría tener, bueno, a menos que esté en la curva de saturación de líquido, en la curva de saturación de vapor, ahí son dos puntos. Porque van a tener la misma temperatura, recuerden, y la misma presión, porque está en un proceso de cambio de fase. Pero si está dentro de la campana, ya es una mezcla saturada y tendría que utilizar calidad, cosas que ustedes ya saben. Una breve explicación. Entonces aquí yo ya tengo los volúmenes específicos 1 y 2, y entonces vamos a calcular esa velocidad 2. Vamos a ver qué pasa. Bueno, al final voy a poner aquí que tendría, bueno, aquí ya no tengo que poner nada. Entonces voy a calcular la velocidad 2 utilizando esto de aquí. Flujo másico, volumen por área. ¿Y el flujo másico dónde lo saco? Lo voy a sacar de esta misma definición, pero para la velocidad 1. Entonces, el flujo másico va a ser igual a velocidad 1 por área 1 entre volumen específico 1. La velocidad 2 va a ser igual a ese flujo másico por volumen específico 2 entre área 2, que igual es el mismo valor que área 1. Bueno, incluso aquí entonces, si me lo hubieran pedido como parte del ejercicio, calcule el flujo másico, sería de esa manera. Que bueno, todo esto sale de la misma ecuación. Lo que es la ecuación de continuidad, solo estoy expresando esto de otra forma. Sabemos que velocidad se puede expresar como flujo másico por volumen sobre área, volumen específico. O bueno, volumen específico sería el inverso de la densidad, entonces podríamos poner masa sobre densidad por área, algo así. Entonces aquí estoy sacando el flujo másico y aquí la velocidad 2. Vamos a ver cuánto me da esa velocidad 2 entonces. Me da 36,68 metros sobre segundo. Solamente tengo que cambiarle las unidades siempre en información de variable. Mi consejo cuando estén trabajando con ES es que no lo hagan como lo estoy haciendo yo en cuanto a las unidades, sino que hagan todos sus cálculos en la ventana de ecuaciones y ya cuando comprobaron que da la respuesta correcta, cosas así, o que da algo coherente, ahí empiecen ustedes entonces a completar esta columna de aquí con las variables. Esta, por ejemplo, es kilogramos por segundo. Y esta de aquí, metro por segundo. Se me olvidó ponerle apply. Recordemos que siempre cuando hacemos cambio en las unidades de una variable, hay que darle primero a apply y luego OK. Entonces con esto ya estaría resuelto el ejercicio. ¿Se entiende esta última parte que hice para calcular la velocidad o le gustaría que repita algo? ¿Todo bien, más o menos? Me gustaría escuchar alguna opinión. Todo bien, ingeniero. Muy bien. Espero que todo esté claro, ¿verdad? No, no, no duden en interrumpirme si no le entienden a algo o si le gustaría que repita algo. Vamos a hacer unos pequeños comentarios aquí. Ir
guardando el archivo. Por cierto, el ejercicio de la semana pasada ya lo subí. Generalmente los archivos los subo justo después de que termina la reunión a la carpeta de Drive que les compartí. Entonces, ahora solo vamos a ver algo rapidito respecto a el formato de las variables. Ya sabemos cómo definir variables, tanto numéricas, que pueden ser todas estas con sus respectivas unidades, y hoy les enseñé también a definir variables de cadena de texto. ¿Cuál es lo único que tenemos que considerar para variables de cadena de texto? Yo tengo que incluir un símbolo de dólar al final del nombre de estas variables y que el contenido del texto que quiero almacenar en esa variable tiene que estar entre comillas simples. ¿Y cuál sería la ventaja entonces de poner el nombre de mi sustancia con la que esté trabajando como una variable de cadena de texto? Pues ustedes lo pueden ver aquí. Tengo entalpía para el fluido tal, estado 1 fluido tal, así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo por bueno, no por alguna casualidad, todo tiene una razón. Si yo tal vez quiero hacer este mismo ejercicio, pero con otro fluido y ver cómo cambian los valores, podría hacerlo con un simple cambio del contenido de la variable de texto. Aquí le voy a poner water, por ejemplo, para agua. Y miren, ya eliminé la necesidad de estar reemplazando por water en cada una de estas líneas. Yo, si no tuviera esta variable de cadena de texto, hubiera tenido que reemplazar el nombre del fluido en una línea, dos, tres, cuatro y hasta 6 líneas. Y esto que este es un ejercicio sencillo. Imagínense que estemos haciendo un ejercicio del capítulo 10, 11 o 12, que son ciclos. O sea, son infinidad de variables las que tengo que definir y tengo que utilizar bastantes funciones, porque aquí yo también me faltó. Por ejemplo, si quisiera hacer un análisis de entropía, tendría que poner entonces la función y otra vez, escribo el nombre, pero me lo ahorro aquí, poniendo esa variable cadena de texto. Entonces, eso está bien. Ahora, voy a abrir un nuevo archivo. Este ya lo terminamos. Y vamos a poner ejemplo 2, semana 2. Bueno, mejor lo comento con corchetes. Vamos a poner aquí, esto es el formato de las variables. Más que todo es por una cuestión visual, pero nos puede ayudar a definir o visualizar mejor nuestras variables. Entonces tengo diferentes formatos. Entonces vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. No hay cálculos en este archivo, pero igual se los voy a mandar. Entonces vamos a poner formato dot, pongamos, o punto. ¿Qué pasa cuando yo utilizo? Yo voy a poner aquí la sintaxis abajo y voy a poner nombre de variable. Y si yo le pongo, bueno, voy a poner aquí nombre de variable y yo le tengo que poner esto, un guión bajo y luego dot, y eso va a ser igual a algún valor de variable. Entonces aquí lo ejemplifico. Voy a definir m dot igual a 50 kilogramos por segundo. Flujo másico. ¿Y qué hago con esta partecita de aquí? Observen cuando yo le doy resolver. Me aparece m punto con el punto arriba. Que así es como ustedes en papel generalmente escriben el flujo másico. Así se representa. Entonces, el formato aquí sería este m dot. Si la quieren poner así. Y esto les puede servir para representar flujos másicos, flujos de energía, flujos de calor aquí en el ES. No afecta en nada los cálculos, como pueden ver, solamente es una cuestión de formato. Miren, para que se mire aquí el M punto. Pero es importante conocerlo. Tenemos otro formato. Que este, bueno, se le dice barra o bar. Y
¿para qué la podemos utilizar? Vamos a poner aquí nombre variable y en vez de guión bajo dot le pongo guión bajo bar. Y van a ver lo que significa. Vamos a poner un X bar igual a 0. Algún valor. Como pueden ver, cuando yo le doy a solve, me aparece X barra con una barra aquí arriba, horizontal. Y generalmente, ¿qué datos o qué variables tienen esta variable aquí encima? Tal vez alguien podrá decir algún promedio, algún dato promedio. Generalmente los promedios se representan así, X barra. Entonces también lo podemos utilizar en ES. ¿Dudas hasta aquí con estos dos formatos? No, no, no. Está bastante claro. Entonces aquí tenemos otra que se llama hat. Entonces, lo mismo, simplemente que le pongo guión bajo hat. Vamos a poner aquí, vamos a poner de hat que sea 0. Estoy inventando los valores. Entonces, ¿qué hace esta hat, guión bajo hat? Observen, me da un acento circunflejo que tal vez en su clase de termo o en alguna clase anterior, en balance, han visto que así se representan las propiedades específicas, es decir, las propiedades que dependen de la cantidad de masa. Podría ser metros cúbicos aquí sobre kilogramos, metros cúbicos por mol, etc. Entonces también la puedo representar de esta forma, aquí en ES con ese formato que es guión bajo hat. Y hay varios todavía. Entonces, como les digo, este archivo va a ser más de informativo. Va a tener un formato, bueno, un formato tilde, pero en inglés no es la tilde, o sea, el acento. Una vez más, tengo nombre variable y aquí, en vez de guión bajo, le voy a poner guión bajo tilde. Vamos a poner aquí algún valor. Y tilde al 0.55. ¿Qué hace ese tilde o tilde? Me hace los valores con una pequeña, bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero el símbolo de la ñ, la virgulilla, como le dicen, lo ponen aquí arriba. No recuerdo en este momento, pero hay una variable estadística que utiliza este formato. Ponen X y arriba una virgulilla, pero no la recuerdo en este momento. Luego aquí tenemos otro formato. Este sería double dot. La sintaxis es la siguiente. Aquí tengo que ponerle, en vez de dot, le voy a poner d dot. Voy a poner aquí, podemos ponerle x de dot igual a 5. Entonces es una variable, pero con dos puntos aquí arriba. Podría representar, bueno, el ejemplo que se me viene a la mente es que representa un valor de una derivada doble, derivada de segundo orden, perdón. ¿Y qué otro tenemos? Tengo también otro formato. Formato, a ese se le llama single prime. Y aquí la sintaxis. La sintaxis es nombre variable, guión bajo, prime. Y vamos a ponerle
f prime igual a algún valor. Y básicamente me pone un apóstrofe. Aquí no se mira muy bien. Pero es como cuando ustedes tienen las derivadas y ponen x' para representar la primera derivada. Así. Vamos a cambiarle el nombre. Aquí en vez de f, vamos a ponerle mayúscula a ver si se nota mejor. Más o menos. F'. O sea, tengo aquí f' igual a este valor. Como les digo, son cuestiones de formato nada más. Y así como tenemos este single prime, también tengo double prime, que sería el b'. Este de aquí, double prime. Y aquí debería poner d prime. Entonces aquí vamos a poner, qué sé yo, p d prime, guión bajo, otro valor ahí. En el momento de resolver, miren, aquí está p b', tiene dos apóstrofes a la par. Y alguien tal vez habrá notado que yo cuando defino variables de esta forma, por ejemplo, flujo másico 1 igual a 45 punto y algo, y lo gramos por segundo, yo cuando lo visualizo aquí en mi ventana de solución, me aparece m y el 1 me aparece como un subíndice, que generalmente como ustedes acostumbran a escribir en papel, una variable que corresponde a distintos estados, por ejemplo, m1. Es decir, esta es la flujo másico del estado 1, aparece como subíndice. Entonces, lo voy a poner aquí, pero ya es implícito cómo hacerlo. O sea, en inglés se llama underscore. No se llama underscore, perdón, se llama subscript. O sea, subíndice. Y pues la sintaxis ya ustedes la saben. O sea, la sintaxis es simplemente un nombre de variable, guión bajo. Y aquí le ponen el índice. Y ese va a ser el valor de la variable. O sea, es solamente esto, un guión bajo. Ahí no importa lo que le pongan. Podría ponerle M sub A, por ejemplo. Miren, aparece M sub A. O ponerle aquí todo un texto, masa que entra. Y aparece de esta forma. Miren, M sub entra. Cuando estamos haciendo balances. Entonces, ese ya lo hemos utilizado aquí en la clase, en el curso. Y ahora tenemos también, así como tenemos el subíndice, podemos tener el superíndice o superscript. Superíndice, pongamos. Y ese se representa con este carácter que es una barra vertical. No sé los teclados de ustedes, pero en el mío está aquí. O sea, estaría arriba o abajo de la tecla Escape, este carácter de aquí, esta barra. Por lo menos así es en bastantes laptops. Tienen la barra aquí vertical y después empieza la barra de números. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, M entra con otro valor. Y miren, aquí tengo M entra, pero lo tengo como superíndice, como que fuera un exponente. Bueno, y tenemos otro también. Poner, por ejemplo, símbolo infinito. Infinity.
Entonces voy a tener una sintaxis de la siguiente manera. Voy a ponerle guión bajo y voy a ponerle la palabra infinity. Entonces aquí voy a poner x-infinity. Y tengo el infinito como subíndice. Y otro formato, o dos formatos que hacen falta, que también nos interesan a nosotros, sería delta y también delta en minúscula. Pero no es solo delta, o sea, aquí es carácter del alfabeto griego, símbolo griego. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente, varía un poco. Tendría que ponerle, por ejemplo, aquí delta y luego el nombre de la variable. Y aquí delta, me parece que es así. Probemos con este de aquí arriba. Por ejemplo, si yo pongo delta H igual a aquí aparece, miren, como un símbolo delta. Delta H igual al valor que le puse. Vamos a ver entonces este de aquí abajo. Le pongo delta H, pero en minúscula. Me dice que es diferente. Vamos a ponerle delta S. Miren, aparece en la minúscula del carácter griego delta. Como les digo, no estoy limitado a delta. Yo podría ponerle alfa igual a 0.52 o algo así. Y alfa, miren, me lo da como el símbolo griego del alfabeto griego que corresponde a alfa. Aquí está en minúscula. Si lo pongo en mayúscula, alfa, bueno, alfa es igual. Voy a poner aquí abajo epsilon. Parece epsilon. Entonces puedo poner caracteres griegos de ser necesario en mis variables. ¿Cómo puedo ver esto también de otra manera? Tenemos la ventana de ecuaciones con formato, formatted equations, donde aquí me saldrían los valores tal como los tengo. Miren, tengo m de punto, flujo másico, x barra, que es x promedio, v con acento circunflejo, que es volumen específico, y así sucesivamente todos los formatos que he mostrado. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿Está claro? Muy bien, entonces ya para finalizar solo voy a poner un breve ejemplo aquí. Ecuación con formato vamos a poner. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a definir esto. Y voy a decir que este es un número de Reynolds.
Voy a poner esta variable de esta manera, L plus igual 10, longitud adimensional, y vamos a poner F barra, que va a ser para un cálculo de un factor de fricción. Entonces ahí se complica un poco, pero es un simple ejemplo. Simplemente voy a poner 4 sobre el número de Reynolds por 3.44 sobre la raíz cuadrada. Miren, raíz cuadrada es SQRT en ES. Tiene que abrir paréntesis de L plus más 0.25 sobre 4 veces la longitud adimensional más 64 entre 4 menos 3.44 sobre la raíz cuadrada de L plus. Todo esto dividido entre 1 más al cuadrado. Bueno, no recuerdo cuál factor de fricción estoy calculando aquí, pero es esta fórmula. Como para no ver, es un chorizo. Pero, o sea, esto es solo para visualizar aquí en Formatted Equations. Dice que es un error de sintaxis. Algún paréntesis. Dos paréntesis aquí. Tengo que abrir uno aquí. Esto está bien. Donde está el 1.25. El 1.25. 4 sobre el Reynolds por 3 puntos. Ya. Aquí me falta un paréntesis. Y bueno, si yo vengo aquí a Formatted Equations, ese chorizo se transforma en eso. O sea, básicamente estoy haciendo esto. 4 entre el número de Reynolds. Yo la puedo mover, miren. Aquí 3.44 sobre la longitud dimensional más todo este factor. Y bueno, la única utilidad es como tener ahí las ecuaciones bien cuadradas ahí, bien bonitas. Porque si estamos en la ventana de ecuación, obviamente nos toca escribir todo el chorizo de la ecuación que tengamos ahí. Por cierto, antes de finalizar, voy a volver al ejercicio que acabamos de hacer. Solamente vamos a ver algo interesante ahí. Una función que necesito enseñarles. Solo voy a guardar este ejercicio y lo voy a subir cuando terminemos la clase. Este es el ejemplo 2, semana 2. Y muy bien. Obviamente, en este balance calculamos cancelamos la energía cinética, porque generalmente es despreciable para estos sistemas. Pero vamos a poner aquí, esto es un extra nada más. Cálculo de energía cinética. Entonces vamos a tener una energía cinética 1, una energía cinética 2. Es igual a masa por velocidad cuadrado entre 2. Y sería velocidad 1. Bueno, esto ya no lo voy a poner más lo voy a poner aquí. Ya de un solo. Masa por velocidad 1 al cuadrado entre 2.
Y esta va a ser masa por velocidad 2 al cuadrado entre 2. Voy a resolverlo. Y me dice que la energía cinética 1 y energía cinética 2 son estos valores. Pero, ¿qué unidades tiene esta? Bueno, obviamente van a decir ustedes joules, pero analicemos. Aquí tengo kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Nosotros ya sabemos que eso es joules. Sin embargo, yo aquí tengo que hacer un ajuste. Porque al momento de hacer esto, elevar la velocidad al cuadrado, lo que va a tomar es que va a tener, o sea, no va a condensar la unidad, como nosotros ya sabemos de que hacemos el análisis dimensional. Por ejemplo, sabemos cuánto es un newton, un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. No lo hace. Entonces aquí haría falta simplemente utilizar una función que se llama convertir, convert. ¿Y cuál es la sintaxis de esa función? Ya la voy a escribir. Básicamente tendría que poner las unidades que quiero convertir, en este caso metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y separado por coma y entre comillas simples las unidades que quiero convertir, que serían kilojoules sobre kilogramo. O sea, me estoy refiriendo a estas, miren, a las unidades de esta velocidad, 1 y 2. Tendría que convertirlas. Porque, como les digo, no hace ese análisis dimensional que es ese. Vamos a poner aquí que ese no hace análisis dimensional directo y unidades como metro cuadrado sobre segundo cuadrado, no las asocia para, así como ya conocemos que hacemos que un joule igual a un newton por metro, que eso es igual a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ojo, esto es el newton, ¿verdad? Y aquí multiplicado por metro. Entonces lo que hace en este caso es que multiplica, o sea, básicamente deja las unidades así, sin simplificar, o sea, dejaría las unidades kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No hace esta conversión que esto de un solo es a joules. Entonces yo tengo que utilizar esta función convert. Entonces voy a poner aquí en el comentario. Para eso utilizamos la función convert. Y su sintaxis es la siguiente. Pongo convert y pongo, entre comillas simples, unidad antigua y luego la unidad nueva a la que quiero convertir. Y cierro paréntesis. Entonces vamos a ver qué pasa con estas dos energías cinéticas cuando ya les cambie con el convert a estos valores, y estos valores son ya kilojoules, porque lo estoy multiplicando por la masa. Bueno, no, aquí están en joules todavía. Los voy a pasar a kilojoules. Entonces, para pasarlos a kilojoules, simplemente los divido entre 1000, ¿cierto? Porque lo tengo en joules. Kilojoules son 1000 joules. Entonces, simplemente, sí. Yo voy a poner un comentario sencillo. Esto va a ser kilojoules. Esto va a ser kilojoules. Entonces, tengo
Y le voy a poner unidades aquí, kilojoules. Y también kilojoules. Aplicar OK. Y solo por curiosidad vamos a hacer el balance de energía considerando energía cinética. Entonces, voy a copiar esto de aquí arriba. Le voy a poner MH1 menos MH2, que entra con una energía cinética también, que sería energía cinética 1, y sale una energía cinética 2, y eso es igual a 0. Entonces, bueno, aquí ya tengo todas las variables, entonces no importa. Podría sacar, vamos a ponerle un MH2 alterno, le vamos a poner. Entonces vamos a ver cómo me queda ese H2 alterno, considerando esa energía cinética. Vamos a darle aquí. Bueno, tengo un error aquí. H1, H2 alterno menos energía cinética. Bueno, aquí me equivoqué. Ahora sí. Entonces, H2 alterno, miren, casi no cambia nada. O sea, es tan pequeña la diferencia que, bueno, me tira lo mismo aquí. Y ahí comprobamos que la energía cinética es despreciable también. Este H2 alterno va a ser kilojoule por el kilogramo. Le doy apply. OK. Y así quedaría entonces. ¿Se entiende? Esto último que hice. ¿O le gustaría que repitiera? Está claro, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a guardarlo y lo voy a subir cuando terminemos. Y solo como recordatorio, allí está incluso como mensaje fijado lo que es esta página web. Entonces ahí el temario, pero esa información nada más. Pero en enlaces de interés, ahí está el acceso a la carpeta de Google Drive, donde yo voy a subir los archivos ahorita. Y también aquí está, bueno, la videollamada, el enlace, para que si se les olvida o no lo tienen a mano. Y también el enlace a las grabaciones de las sesiones. Es una playlist de YouTube. Entonces solamente le dan clic a esa página de Notion que les compartí y se dan aquí abajo enlaces de interés para acceder a la grabación. Entonces, esto sería todo por hoy. La próxima semana voy a considerar dejarles una tarea, aunque bueno, ¿cuándo van a examen? Para no afectarlos. En una semana y media. Bueno, vamos a ver. Tal vez les dejo una tarea, pero va a ser bien sencilla. Nada del otro mundo y igualito a lo que hemos visto hasta ahora. Entonces voy ahorita a subir los archivos. Creo que nadie tuvo problemas con instalar el ES, ¿cierto? O alguien a estas alturas ya lo deberían tener instalado en sus computadoras. Bueno, entonces me imagino que no tuvieron problemas porque nadie dice nada. Entonces nos quedamos por aquí. Nos vemos hasta el siguiente viernes. Que pasen feliz fin de semana. Buenos días. Gracias.